Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a aquellos futbolistas que todavía no han conseguido su nuevo equipo y que están borrados por Marcelo Gallardo. Hago hincapié en que estos jugadores todavía tienen que partir porque en caso de que River los termine transfiriendo al fútbol del exterior, al más grande se le abrirán cupos para incorporar jugadores y adquirir nuevos refuerzos hasta el 31 de agosto. Y hay que tener en cuenta, si bien en este momento parecería que el mercado de fichaje de River estaría cerrado, que la realidad es que si el más grande elimina a Libertad de Paraguay en los octavos de final de la Conmebol Libertadores, avanza y se mete entre los 8 mejores de América, no hay que descartar que pueda venir alguien más. Sin embargo, para abrir esa posibilidad de que haya cupo, tienen que irse todavía algunos jugadores que se mantienen entrenándose apartados del actual plantel de River. Algunos de ellos son más importantes, teniendo en cuenta que son futbolistas que han tenido una trayectoria más que positiva en el elenco de Núñez, mientras que otros, lamentablemente, son jugadores cuyo paso por el club ha pasado prácticamente sin pena ni gloria. Empecemos. Vamos a comenzar con un jugador que pudo haber seguido a finales del año pasado, pero desde el lado de Marcelo Gallardo decidieron darle una oportunidad más. Le renovaron el contrato. Es cierto que la renovación también parte desde el punto de vista de los dirigentes, pero todo lo que tiene que ver con lo futbolístico termina siendo decisión al 100% hoy por hoy del entrenador de River. Y así como le quiso dar oportunidades a Manuel Lanzini cuando llegó, cuando asumió y empezó su segundo ciclo en la institución de Núñez, después no tendría que haberle dado la posibilidad de la renovación del vínculo, teniendo en cuenta que su nivel no había sido lo suficientemente óptimo como para que tuviera una nueva oportunidad. Todos estuvieron de acuerdo en que prolongara su estadía y finalmente los primeros 6 meses de 2025 terminaron de decantar la salida de Lanzini de River. Ahora está en la búsqueda de ver a qué equipo puede llegar a ir. Durante estas últimas horas tendría una oferta de un conjunto de la MLS. El mercado de los Estados Unidos finaliza al término de este mes de agosto, al igual que el mercado europeo, por lo que todavía tiene un par de ventanas abiertas como para irse a jugar al exterior. Acá en Argentina recibió algunos ofrecimientos, pero la realidad es que estaban muy lejos de lo que pretende cobrar el futbolista, que si bien es cierto sabe perfectamente que si se queda en Argentina no podría ganar lo mismo que en River, estaba dispuesto quizás a bajar un poco sus pretensiones. Sin embargo, ningún equipo de nuestro país estaba dispuesto a ofertar lo que quiere el jugador. Inclusive también desde Colo Colo en Chile hicieron averiguaciones para ver qué es lo que quería cobrar el futbolista. Y es prácticamente el triple de lo que el equipo trasandino le habría propuesto. Más del doble de lo que cobra, por ejemplo, un jugador como Arturo Vidal, que es la gran figura hoy por hoy del elenco chileno. El futuro de Lanzini parecería estar, como dije, en el fútbol del exterior, y eso provocaría que a River se le abra un cupo para incorporar a algún futbolista hasta el 31 de agosto. La realidad es que estos primeros 6 meses del 2025 para Lanzini fueron verdaderamente flojos. Se le destaca el gol que le marcó a Independiente del Valle y su ingreso justamente contra el equipo ecuatoriano en condición de visitante, en aquel empate 2-2, donde el muñeco lo terminó incluyendo en la segunda mitad prácticamente como un extremo por el costado izquierdo, y por lo menos tuvo una entrada más que destacable, teniendo en cuenta que el más grande estaba perdiendo 2-0. Cuando los hinchas vieron que iba a ingresar Lanzini, obviamente se preocuparon y creían que Gallardo estaba loco en ese momento, pero por lo menos en ese encuentro en cuestión el jugador respondió. Después no respondió nunca más, y esa es una de las razones por las cuales el muñeco ha decidido cortarlo al 100% en lo que respecta su futuro cercano en River. Obviamente que el futbolista creía que su retorno al club iba a ser de otra manera. Cuando volvió a mediados del 2023 lo hizo proveniente del West Ham de Inglaterra y teniendo 30 años, una edad lo suficientemente lógica como para pegar la vuelta al fútbol argentino. Sin embargo, en los 2 años en los cuales vistió la camiseta del millonario, solamente convirtió 2 goles, uno ante Boca en la Bombonera y el recién mencionado ante Independiente del Valle en la goleada 6-2 en el Estadio Monumental. Muy poco para un jugador de características ofensivas que tuvo una importante lesión en el primer semestre del 2024, todavía con Martín de Michelis como DT, que lo mantuvo 2 meses afuera de las canchas, pero después siempre estuvo disponible. No es que estuvo mucho tiempo
afuera del terreno, como sí le sucedió al jugador que voy a estar hablando más adelante, y que obviamente eso perjudicó la posibilidad de que tuviera un buen nivel. Lo de Lanzini ha sido lamentablemente flojo y su etapa en River ha llegado a su fin. Y toca ahora hablar de Matías Craneviter. Como recién dije, hay una diferencia entre lo que fue la estadía del volante central y de Lanzini, si hacemos una comparación, y es que lamentablemente Craneviter apenas llegó a finales del 2022, en ese entonces con Martín de Michelis como DT, sufrió una lesión muy dura, la fractura de la tibia y el peroné a los 8 minutos del primer partido amistoso que estaba jugando en su vuelta. Y obviamente, si bien es cierto que después hubo mucho tiempo durante su estadía en el club en el cual no se encontraba lesionado, arrancar así tu segundo ciclo en el club de tus amores, sí, claramente es algo que te tira para abajo, sobre todo desde el punto de vista anímico. Por lo pronto, Craneviter nunca pudo ser verdaderamente titular en River. El único momento en el cual estuvo desde el arranque en algunos partidos consecutivos fueron los duelos en el segundo semestre del año pasado frente a Talleres y Colo-Colo por los octavos y cuartos de final de la Conmebol Libertadores en el regreso de Gallardo como DT. De hecho, fue el propio Muñeco quien confió más en él si hacemos una comparación en relación a lo que había sido su estadía con De Michelis, que fue en definitiva el DT que lo trajo. Otro punto a tener en cuenta, a diferencia de los dos jugadores que voy a estar mencionando más adelante en este video, es que tanto Lanzini como Craneviter no vinieron con Gallardo, fueron refuerzos de De Michelis. Después, uno tiene que pensar que el Muñeco habría dado el ok también para que regresasen, porque como dije antes en el caso de Lanzini, lo mismo para con Craneviter. Volvía con 30 años, una edad lo suficientemente lógica si analizamos lo que es el momento en el cual los futbolistas tienen que dejar el fútbol extranjero para regresar a la Argentina. Es cierto que Craneviter no venía directamente de Europa, sino que había llegado proveniente de Rayados de Monterrey, pero en general estaba teniendo continuidad, más allá de que a lo largo de su carrera tuvo una fuerte lesión en su rodilla. De hecho, él mismo ha confirmado más de una oportunidad que tiene que jugar con tornillos ahí en esa zona, pero también es cierto que eso no le impedía jugar ni estar bien físicamente. Acá todo tiene que ver más que nada con el nivel y el rendimiento. Durante la primera mitad del año Craneviter prácticamente no jugó, de hecho fue titular en el duelo contra Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina, y en ese mismo cotejo sufrió una lesión muscular. No puntualmente por el hecho de que venía acarreando muchos partidos, porque la realidad es que no estaba jugando. Enzo Pérez llegó a inicios de este 2025 y ya se sabía que con el Muñeco Enzo iba a ser el volante central titular, más allá de ser bastante más grande en relación a la edad en comparación con Craneviter. Pero la estadía del mediocampista defensivo ha llegado a su fin. Quizás algunos hinchas se preguntan por qué lo dejó ir tan fácil, sabiendo que hoy Enzo no tiene un reemplazo natural en esa posición, porque si hoy el capitán del equipo no está disponible, el que tiene que moverse como volante central va a ser o Kevin Castaño o el reciente refuerzo Juan Carlos Portillo, que si bien también puede jugar como volante defensivo, es un polifuncional que se mueve en general por distintas zonas del campo, obviamente de mitad de cancha hacia atrás. Pero por lo pronto lo de Craneviter termina siendo un final feo, teniendo en cuenta que en su primera etapa en el club fue titular indiscutible en aquel equipo que ganó la Copa Libertadores en el año 2015, pero lamentablemente 10 temporadas después no ha podido repetir ese buen logro y no ha estado ni cerca en lo que respecta a su nivel con lo que fue su primera etapa. Así que es otro de los jugadores que está buscando su destino. El fútbol de México, donde lo conocen, o la MLS, sería el próximo lugar donde jugaría. Y ahora vamos con dos casos especiales, que uno vino con Gallardo, el otro llegó con De Michelis, pero son situaciones diferentes y la realidad es que en un caso sobre todo no se entiende porque sigue en River, pero por lo pronto vamos a analizar cada uno de los momentos de los futbolistas para entender un poco. Empezamos con Matías Rojas, que llegó como incorporación a principios de este año. River lo trajo a préstamo por una temporada, es decir, está cedido en el más grande hasta el 31 de diciembre de este 2025, y es un jugador que por el lado del millonario quieren sacárselo de encima básicamente, primero porque no pudo jugar debido a que tuvo 3 lesiones musculares consecutivas. Y eso es algo que impide a cualquier futbolista poder tener un rendimiento medianamente aceptable, más allá de que el primer gol, por ejemplo, del Millonario en este 2025, aquel contra Platense, lo marcó justamente Matías Rojas. Después poco y nada, regresaba y se lesionaba, y de hecho 2 de las 3 lesiones fueron en entrenamientos, ni siquiera fueron en cotejos oficiales. Ocupa cupo de extranjero y ese es un punto crucial justamente para querer sacárselo de encima. Hoy por hoy River todavía tiene una posibilidad de incorporar un jugador nacido fuera de la Argentina, pero la realidad es que los cupos de extranjero tienen que ser utilizados en futbolistas
que uno vaya a utilizar de manera constante. No podés usar un cupo en un jugador que vas a tener colgado entrenando en el River Camp porque no sirve absolutamente de nada. Hoy por hoy los que ocupan cupo en el plantel de River son Kevin Castaño, Miguel Ángel Borja, Juan Fernando Quintero, Sebastián Boselli y el propio Matías Rojas. Recordemos que River ya vendió a Adam Vareiro al fútbol brasileño y cedió por un año a Gonzalo Tapia también al San Pablo de ese país, y de esa manera liberó 2 cupos. Uno de esos fue utilizado por Quintero y el otro todavía está vacante, pero podría haber otro más si es que se termina de sellar la salida de Rojas. La realidad es que nunca se supo bien si el paraguayo fue un futbolista que pidió o no Gallardo. Uno tiene que pensar que por la condición en la que vino, es decir, que River decidió no comprarle el pase, que más allá de que el muñeco aceptó su llegada, porque si no, no lo hubiera puesto también en los primeros partidos ingresando desde el banco, eso hay que tenerlo en cuenta. No es que Gallardo lo utilizó a la fuerza ni mucho menos, pero a lo mejor no terminó integrando esa lista de incorporaciones predilectas que quería el entrenador en el arranque de este 2025. Entonces, en este momento, más allá de estar cedido, más allá de ocupar cupo de extranjero, le resulta muy fácil mandarlo a entrenar al River Camp. Si a eso le sumamos, como dije, que estuvo prácticamente solo en un puñado de partidos ingresando desde el banco de suplentes, porque nunca fue titular en un cotejo oficial, el guaraní nunca estuvo desde el arranque, y la realidad es que hoy River no puede depender de un jugador que, si bien es cierto, su potencial es bárbaro, o por lo menos si nos guiamos por el mejor Rojas, que jugó con la camiseta de Racing, que también era un futbolista irregular, pero que tenía una pegada bárbara, que a la hora de rematar al arco era muy pero muy bueno. Si River hubiera podido rescatar ese jugador, obviamente que tendría una variante más que interesante, pero no podés contar con ese futbolista si la realidad es que no está nunca disponible. Sumado a que, como dije, uno tiene que pensar que Gallardo no lo pidió como uno de sus refuerzos predilectos, estaba todo dado para que en este mercado de pases se vaya. Todavía su representante no ha logrado encontrar el equipo y por eso básicamente no se corta la sesión. En el momento en el cual logre encontrarle un nuevo destino, Matías Rojas dejará de ser jugador de River. Y el último jugador que recién dije, no entiendo por qué todavía no se fue de River, si bien hay una explicación sobre todo económica, que sería un tanto lógica, me parece que en este caso hay que priorizar lo deportivo. Tampoco entiendo por qué el futbolista no elige priorizar lo futbolístico. Federico Gattoni llegó a River a mediados del año pasado a préstamo por un año del Sevilla de España, con la posibilidad de que la estadía en el club del jugador se extendiese 6 meses más. El 30 de junio de este 2025 finalizaba el préstamo, sin embargo, lo que hizo River, extendió la cesión por 6 meses más. De esta manera, lo que logró la institución de Núñez es ahorrarse un par de dólares, en el sentido de que, si bien le tienen que seguir pagando el contrato, si hubiera vuelto al Sevilla habría que pagar una especie de indemnización al conjunto español, porque para el equipo andaluz la idea era que el futbolista estuviera 18 meses. En definitiva, a River hoy por hoy le resulta más barato pagarle los 6 meses restantes de contrato a Gattoni que devolverlo al conjunto de España. Por eso, básicamente, lo más probable, y en este caso capaz que es distinto en relación a los otros jugadores, que se quede en River. Eso salvo que el futbolista consiga un nuevo equipo, que el representante del jugador traiga una oferta y obviamente acepte desvincularse de River sin que el millonario le tenga que pagar lo que le queda justamente de vínculo desde ahora hasta el 31 de diciembre. Si eso sucede, River le abre las puertas a Gattoni para que se vaya sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente también tiene que estar de acuerdo el Sevilla, porque es el dueño del pase del jugador, pero tampoco creo que habría ningún problema. Hoy el Sevilla no está pagando el sueldo del futbolista porque lo está abonando River, así que donde juegue yo creo que no le importa ni al más grande ni al equipo de España. Recién dije por qué Gattoni no prioriza claramente lo deportivo, porque él sabe perfectamente que con Gallardo no va a jugar. Este año disputó un partido, aquel por Copa Argentina contra Ciudad de Bolívar, el mismo que jugó Craneviter, pero la realidad es que después no ingresó nunca, al banco de suplentes ya no va, no lo van a sacar de la lista de buena fe de la Copa Libertadores porque hay otros 5 jugadores que van a ser reemplazados que ya no forman parte del elenco de Núñez, pero la realidad es que la estadía de Gattoni en River ya se terminó. Vinieron encima 2 defensores centrales más en este mercado. River repescó tanto a Lautaro Rivero como a Sebastián Boselli, provenientes de Central Córdoba y de Estudiantes de La Plata respectivamente. Por lo que la realidad es que hoy por hoy Gattoni únicamente se queda en River, como dije recién, porque al más grande le resulta más sencillo abonarle el contrato que devolverlo al equipo de España.
En cuanto a lo que respecta a la posibilidad de que se vaya, es el único de los 4 jugadores de este video cuyo representante todavía no ha enviado absolutamente nada a River, ni tampoco se ha intentado meter al jugador en ningún tipo de negociación. Hay que tener en cuenta que River le está manteniendo el contrato que firmó en Sevilla. Es un jugador básicamente que cobra una millonada sin sumar minutos y que sabe que no va a ser tenido en cuenta. Yo creo que ese también es un punto a destacar por el hecho de que Gattoni no está haciendo ningún tipo de esfuerzo como para conseguir otro equipo, porque si Gattoni bajara sus pretensiones para irse a jugar a otro club, yo creo que tranquilamente habría algún equipo que lo quisiese, sobre todo en el fútbol argentino, pero esto no sucede, por lo que en este momento Gattoni se queda en el más grande. Gallardo no lo va a tener en cuenta, ya de por sí no lo quería a principios de año, pero tampoco hubo posibilidades de que se fuera, así que en este momento se entrena solo con el resto de los jugadores en el River Camp de Ezeiza. El plantel de River se fue desmantelando de a poco, hablando puntualmente de aquellos jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta por Gallardo. Algunos ya consiguieron equipo, Rodrigo Alienter se fue a Vélez, Leandro González Pires terminó yendo a Estudiantes, Santiago Simón, si no se fue todavía, está a punto de ser transferido al Toluca de México. La realidad es que hay jugadores que priorizaron el hecho de jugar más allá de los contratos que tenían en el más grande y por eso se terminaron yendo. Yo creo que lo futbolístico siempre tiene que ser un punto a tener en cuenta para cada uno de los jugadores. Sin embargo, en lo que respecta a los nombres de este video, 2 de ellos quieren sí o sí irse al exterior, que son Lanzini y Craneviter. Es totalmente válido. De esa manera River conseguirá cupo si es que se van hacia algún equipo extranjero, y hasta el 31 de agosto River tendrá la posibilidad de incorporar jugadores. En el caso de Matías Rojas, hay que ver cómo su representante termina arreglando una posible salida, mientras que lo de Federico Gattoni es una incógnita total, porque por ahora todo parece indicar que el jugador pretende quedarse en River por el contrato que tiene antes que bajar sus pretensiones e irse a cualquier otro equipo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.